Buenas tardes, todas, todos. ¿Cómo se encuentran ustedes en Colombia? Buenas noches, profe. Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Usted? ¿Cómo va la minga? ¿Cómo va esa minga? ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo veo nada más las noticias. Bueno, como que sé yo más de la minga que ustedes. ¿No han visto noticias o qué, muchachos? ¿O no les interesa nada de eso? Bueno, estamos en la tercera sesión de tutoría de aula extendida. ¿Ustedes ven allí el tablero? Sí, profe. Se ve completo, no se ve mucho ni partida la pantalla del tablero. Profe, pues yo Profe, se creo ve que bien. sí se ve bien. Muy bien, vamos a tener ese orden. Vamos a hacer un llamado a asistencia en el sistema. Nosotros sí leímos la prueba diagnóstica hace 8 días, ¿cierto? Leímos en público las respuestas de la prueba diagnóstica, ¿o no? Sí, señor. Sí. Vamos a hacer una retroalimentación de la sesión anterior. La sesión anterior fue sobre los enfoques metodológicos de la investigación, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y el tema de la sesión el día de hoy es el de momentos metodológicos de la investigación. Vamos a hacer también una vista del aplicativo de trabajo, el trabajo final de la clase, los puntos 1, 2 y 3, y vamos a hacer una introducción al tema de árboles de problemas y árboles de objetivos. Toda la información está allí en el tablero. Hay una presentación que se llama Momentos Metodológicos. Ahí está el documento que se llama aplicativo, que ahora lo vamos a conocer. También hay un documento que yo les recomiendo no solamente para esta clase, sino para quienes están redactando ensayos o textos académicos, que se llama Conectores y señalizadores que contribuyen a la coherencia y a la cohesión de un texto. Es una hoja, no más, desde mi elaboración y les sirve para cuando ustedes escriban ensayos. Jair Steven Álvarez. Joan Sebastián Calle. Presente, profe. Jair Álvarez. Joan Sebastián Calle. María Camila Echeverry. Presente. ¿Cómo sé que sí es Camila y que no es la sobrina, la tía? Bueno. Profe, no tengo ni sobrina ni nada. Podría ser mi hermana, pero no, mi hermana no se puesta para esto. Juan Diego Espinal. Presente, profe. John David Hill. Presente, profe. Diana María Gómez. Juan Esteban Herrera. Uy, profe, ¿usted por qué me puso falla? Yo le dije Presente, profe. presente. A Espinal, si está Espinal. Sí, claro, yo le dije presente. Herrera. Balmer Pulgarín. Paola Andrea Ramírez. Presente, profe. Viviana Andrea Uribe. Diana María Gómez. Bueno, de aquí queda faltando Calle y queda faltando Pulgarín. ¿Queda alguien más que no haya llamado en esta lista? Profe, yo, buenas noches.
Ah, bueno, entonces usted está en la otra lista, de un momentico. Valentina Gudelo. Blanca Irene Castro. Presente, profe. Lady Joana Marín. Presente. Eison Palacios. Presente, profe. Andrea Ruiz. Presente. Muy bien, aquí solamente queda faltando Valentina Gudelo. Entonces, Andrea Ruiz, ¿sí es Andrea Ruiz? Sí, señor. ¿Por qué le da risa? Ah, por eso es que a mí me gusta que pongan las cámaras, porque es la única forma de saber si es la persona o no. Bueno, vamos entonces a avanzar. Ya hicimos el llamado a la asistencia, 6:36 minutos. Llamado a asistencia al sistema ODIN, faltan 4 estudiantes. Vamos a hacer la retroalimentación de la sesión anterior. La sesión anterior estaba en el segundo link, la segunda tutoría. Dice segunda sesión de tutoría, orden. Tema, enfoques metodológicos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Esos fueron los temas de hace 8 días y está el link de Prezi, donde yo me apoyé para socializarles estas ideas. También está el cuadro comparativo, donde hablábamos comparativamente de los dos enfoques. También está el libro de metodologías de investigación de Sampieri. Y yo les hice una lectura rápida, ya finalizando la clase, de la tabla 1.1 en las páginas 11. Les dejé como tarea que revisaran esa tabla y no sé si lo hicieron. En todo caso, hace 8 días nosotros estábamos hablando, para hacer cortica en 6 minutos, en 5 minutos, una retroalimentación. Esta es la tercera sesión de 8. Entonces esto se va volando. Esto es muy rápido, pero también es muy bien organizado y metódico y está planificado para que las cosas salgan muy bien. Entonces, la primera sesión nosotros estábamos hablando de historia universal y de la historia de las ciencias. Estábamos hablando, por ejemplo, del descubrimiento de América, de que la Tierra era plana, de la imprenta con Gutenberg, de la antigua, de la media, de la moderna, de la contemporánea. Estábamos hablando desde la arqueología, la historia, la economía, de diferentes ciencias, una explicación acerca del origen del ser humano en el planeta Tierra y una explicación filosófica y también existencial acerca de cómo nosotros en los últimos 20, 25 años de desarrollo científico y tecnológico y de investigación hemos destruido lo que lo que tardó más o menos unos 4.600 millones de años de evolución del proceso geológico de formación de la Tierra. Entonces estábamos hablando de la historia universal en la primera clase. Hace 8 días estábamos hablando de los enfoques metodológicos de la investigación. Y estábamos hablando de que la investigación tiene dos corrientes, que se le dice enfoques por eso, porque son formas de enfocar los problemas y forma de enfocar las soluciones. Y hablamos del cuantitativo y del cualitativo. Y hablábamos, por ejemplo, a modo de ejemplo, que si aparece una enfermedad, por ejemplo, en unos niños que tienen diarrea aguda en un lugar, desde el enfoque cuantitativo están todas las ciencias, herramientas y técnicas para determinar si fue un virus, una bacteria, un parásito el que causó en esos niños allá en esa localidad la enfermedad de diarrea. Pero desde el enfoque cualitativo, la perspectiva de entender las problemáticas ya no es solamente analítica, sino que es también holística. Y en este sentido el enfoque cualitativo propone
que si hay allá unos niños con una diarrea aguda que va más allá de preguntarse si es un virus, si es una bacteria, si es un parásito lo que está causando la enfermedad. Y que tal vez lo que tenemos que preguntarnos es si los niños tienen agua potable, si allí en el barrio hay alcantarillado, hace cuánto y de dónde obtienen las fuentes de alimentación los niños y hace cuánto no comen, por ejemplo, como su dieta. ¿Dónde trabaja la mamá? ¿Todo el tiempo está con el trabajo o también comparte tiempo con los niños? ¿Cuánto tiempo pasan los niños en cuidadores, en manos de cuidado? Entonces el enfoque cualitativo tiene otra forma de preguntarse acerca de los problemas. Va más allá de medir, conocer, comprobar un dato, comprobar una situación problemática. El enfoque cualitativo propone descubrir más que comprobar. Y hablamos, por ejemplo, que el enfoque cuantitativo entiende que nada más hay una realidad, la realidad objetiva, la realidad material, que se puede comprobar y conocer a través del método científico, y que el ser humano se ha inventado diferentes técnicas, instrumentos de medición en todas las ciencias y todas las áreas del pensamiento, desde la geografía, desde el estudio de la Tierra, el estudio del aire, la atmósfera, los espacios, la temperatura, todo. Conocemos y medimos y valoramos la realidad a través de los métodos de investigación científica que nos permiten comprobar esa realidad. Pero el enfoque cualitativo ya dice que hay dos realidades, que hay una realidad que es esa misma, la realidad objetiva, la realidad material, pero que hay otra que es la realidad empírica. Y que la realidad empírica existe independientemente de esa realidad epistemológica, que hay otra realidad que es construida por el ser humano, construida por las sociedades, construidas por las culturas, que es la realidad epistémica o epistemológica y que es diferente de esa realidad empírica o esa realidad objetiva. Para el enfoque cualitativo, entonces, hay dos realidades, la realidad empírica y la realidad epistemológica, y hablamos de que epistemología, así a grandes rasgos, sin ponernos a discutir tanto el tema, tenía que ver con la filosofía que se encarga de estudiar a las ciencias, que la epistemología es la ciencia de las ciencias y la filosofía del conocimiento. Y hacíamos un cuadro comparativo de cómo pensaban y cómo eran los métodos y las técnicas y los resultados y los productos en un enfoque y en el otro enfoque. Entonces sí es muy importante que usted diferencie que en la investigación académica hay unas ciencias que son las ciencias duras, las ciencias exactas, donde se ubican la física, la química, la matemática, la estadística y todas las ciencias que son cuantitativas. Y hay otras ciencias que son las ciencias humanas y las sociales, y que en esas ciencias humanas y sociales se ubican la sociología, la antropología, la historia, la arqueología y diferentes otras corrientes disciplinarias científicas, que los dos enfoques no son antagónicos ni se contraponen, sino que los dos enfoques se complementan entre sí, porque la tendencia científica es al enfoque mixto de la investigación, por cuanto si vemos los resultados de una investigación cuantitativa meramente, tablas, números, estadísticas, gráficos, tortas y valores numéricos, y no tenemos una interpretación de ese dato que nos ayude a comprender cualitativamente ese dato, entonces tal vez ese producto de investigación está incompleto. Lo mismo sucede cuando hay un ensayo que es nada más redacción y párrafos y párrafos y párrafos en prosa. ¿Qué ocurre? Necesitamos también cuantitativamente conocer de lo que usted está hablando, cuantificar y tener una dimensión del número o de la cantidad o de la magnitud
del problema del que usted está hablando. Entonces es muy bueno, usted está redactando un ensayo sobre el aborto. Bueno, y cuantitativamente, estadísticamente se puede comprobar, se puede mostrar cifras y resultados o productos de investigación de otras investigaciones. Y usted hacer una redacción analítica de ello. Hay una tendencia, por ejemplo, las ciencias contables son ciencias mixtas de la investigación. Y hay una tendencia en general en todas las ciencias a que eso ocurra. Más ahora, por ejemplo, con la pandemia, porque con la pandemia no estamos hablando solamente de conocer cuáles son los números de los enfermos, de los infectados, cuáles son los números en general, sino cuál es el análisis cualitativo de la situación. Ahora no es solamente conocer cuáles son el número de desempleados que deja la pandemia, el número de deuda externa que deja la pandemia, los números. Ahora todo el mundo está hablando de números de muertos, de números y el costo de la vacuna y el costo. A eso toca hacerle un análisis cualitativo, crítico. Entonces, la invitación acerca de la clase de hace 8 días de los enfoques metodológicos es a que esa discusión no se cierra. El módulo está programado así: unidad 1, cuantitativos; unidad 2, cualitativo, o sea, para que las 8 sesiones de clase nos pongamos a hablar de los 2 enfoques. Y yo considero que eso es, primero, innecesario, y segundo, no es metodológico. Y tanto es así que el mismo libro de Sampieri lo que hace es no trabajarlos por separado, sino también así comparativamente. Y inclusive la primera tabla del libro es trabajándolos comparativamente para poder entender las diferencias caracterizadoras, las semejanzas, qué es lo que hace que estos dos sean enfoques. Y yo creo que a partir de hoy esa discusión se debe no cerrar, sino continuar. O sea, a partir de hoy ya usted, bueno, en el mundo académico hay 2 enfoques. Yo me ubico en mi profesión en tal enfoque, pero yo no soy tan bueno en números. A mí me va muy bien en la escritura, en la redacción. Mi pensamiento es más bien cualitativo. Usted mismo tiene que ir sacando sus análisis. Por ejemplo, usted como contador, ay, a mí me gusta mucho el tema de los números. Yo no soy tan bueno para la redacción de ensayo, pero soy muy bueno en la parte cuantitativa. Es que de eso se trata, ¿no? De que una investigación no se realiza uno solo, o una sola persona, un solo profesional, un solo estudiante no realiza una investigación se realiza con un proceso y unas técnicas de recolección de información entre un equipo de trabajo, auxiliares de investigación, diversas profesiones y diversos campos del conocimiento y diversas disciplinas. Entonces está el ecólogo, está el que trabaja los temas de agro, está el tema que trabaja estadística, está la persona que sabe, no sé, de ciencia política, y está el contador, y está un equipo multidisciplinar trabajando un tema problemático. Eso quiere decir que los temas que elijan ustedes trabajar en su vida profesional, porque la investigación es un camino opcional en la vida del profesional, usted puede ser un investigador. Quiere decir que usted tiene diversos temas, que inclusive los temas de investigación que a usted le llamen la atención no necesariamente tienen que ser los que tengan que ver con su campo de formación o con lo que usted estudie. Puede ser que usted encuentre un tema que se interrelacione con su carrera, pero que no sea de su campo. Eso lo obliga, por ejemplo, a especializarse, a seguir estudiando. Y de eso se trata la investigación. Entonces la investigación, primero, no es una obligación, no es que todos tengamos que ser investigadores. Usted se gradúa y obtiene su título profesional, su tarjeta profesional, y usted está avalado, amparado por la comunidad académica y por un título académico para ejercer su profesión. Y uno de los caminos para ejercer su profesión es elegir la investigación académica. En institutos, en universidades,
en diferentes espacios que sirven para eso. Ahora, ya lo habíamos dicho hace 8 días y con eso, hace 15 días. Por eso fue importante esa clase de Historia Universal y ya vamos a terminar aquí la retroalimentación. Es que recuerden ustedes que hay unos países que son los que tienen el monopolio del conocimiento científico y tecnológico de la matriz de desarrollo y de la matriz energética en el mundo. O sea, nosotros no producimos vacunas, ni tenemos la industria farmacéutica, ni automotriz, ni militar. La ciencia y la tecnología la tienen los países que se llaman países desarrollados. Son 7, 8 países desarrollados. Hay otros que se les dice en vía de desarrollo y el resto somos países subdesarrollados que les proveemos a los desarrollados materias primas para que ellos con la ciencia y la tecnología transformen las materias primas en productos manufacturados que nosotros les compramos luego. Por eso es importante hablar de investigación, por eso es importante hablar de ciencia, de tecnología y de la necesidad de inversión pública del Estado y de la inversión privada de diferentes sectores en la investigación y, por ejemplo, en un contexto de pandemia, es uno de los caminos para salir de la crisis. Invertir en inteligencia artificial, en inversión más desarrollo, en ciencia y tecnología, como lo vinieron haciendo en los últimos 20 años los países que salieron del atraso y del subdesarrollo, como China. Entonces, es muy importante, y ya no sé si ustedes tengan alguna pregunta acerca de todo este recorrido de la retroalimentación de la clase de 8 días. Para pasar al tema de hoy, el tema de hoy son los momentos metodológicos de la investigación. Hace 8 días hablamos de los enfoques metodológicos. Ya sabemos que los enfoques son dos, el quanti y el quali. Cada uno tiene características. La discusión no se cierra aquí, usted sigue en su camino de formación y de profesionalización, en esa búsqueda, en esa indagación. Ya vieron que hay un lenguaje que es propio de la investigación, que vamos a seguir trabajando aquí. Aquí vamos a hablar de población, de muestra, de tipos de muestreo, de recolección. O sea, el lenguaje de la investigación sigue estando permanente en nuestro curso. Pero tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar hacia lo metodológico, ya no tanto hacia lo teórico. Ya lo teórico lo vimos. Necesitamos avanzar hacia lo metodológico y es bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace la investigación? Porque todos los profesores hablan de investigación y en las universidades se habla de investigación, sí, pero ¿y cómo se hace la investigación? O sea, necesitamos es aprender a hacerla. Y yo quiero que la clase, y por eso a mí esta clase me gusta mucho y yo sé que los estudiantes disfrutan la clase porque van viendo que la clase de investigación se va tornando, empieza muy difícil con un lenguaje muy pesado y ella empieza como a acomodarse y ustedes van viendo que, no, mira, es que la investigación es hasta sencilla, hasta fácil y empiezan a tomarle amor al tema, que es lo que a mí me interesa también, que ustedes se apasionen con el tema del conocimiento y el tema del estudio y el tema de la investigación. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clase de 8 días sobre los enfoques metodológicos de la investigación, el cuantitativo y el cualitativo? Profe, yo, Adelante. profe, digamos, si usted nos llega por un trabajo de investigación, ¿cierto? Eh, la investigación la haríamos de las dos maneras o escogeríamos solo una. Bien, muy buena pregunta. Por ejemplo, hoy con la clase que se llama Los Momentos, vamos a entender que nosotros en la clase no vamos a hacer investigación. O sea, la investigación requiere de un proceso formal que lleva meses, ni siquiera semanas, puede llevar años. Un proceso de investigación es un proceso dispendioso de años y que tiene diferentes etapas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, primera claridad, aquí no vamos a hacer investigación porque no vamos a hacer encuestas, no vamos a hacer lectura en bibliotecas,
no vamos a hacer entrevistas, nada de lo anterior, o sea, no vamos a hacer recolección de información, por un lado. Por otro lado, usted puede hacer una pregunta de investigación que ahora la vamos a ver, ahora vamos a ver es cómo se hace la pregunta de investigación. Usted puede hacer una pregunta de investigación cuantitativa o puede hacer una pregunta cualitativa. Aquí vamos a aprender a hacer las preguntas. Eso sí lo vamos a aprender a hacer acá. ¿Cómo se formula una pregunta de investigación? ¿Cómo se formula un objetivo? ¿Cómo se formula un planteamiento del problema? Cuando hagamos eso, entonces vamos a ver que una pregunta cuantitativa puede ser ¿cuántos estudiantes de ta, ta, ta? Y una pregunta cualitativa es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces sí puede ser cuantitativa o cualitativa o mixta, dependiendo, vamos a ver. Ya cuando realicemos el primer ejercicio que se llama árbol de problemas y árbol de objetivos, ustedes van a ver eso. No sé si le logro responder. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a avanzar. ¿Alguna otra pregunta? Estas gafas me están dando dolor de cabeza. Porque... Y ahora me empiezan a arder los ojos. Vamos a ver los momentos metodológicos de la investigación. Ustedes ya están viendo allí la presentación. Sí, señor. Entonces, hace 8 días, ustedes me confirman, por favor, si se escucha bien, que voy a cambiar el micrófono, porque creo que así por el oído me está haciendo daño. Ya lo cambié, ¿se escucha mi micrófono del computador normal? Sí, señor. Profe, Listo, sí. Ya cambié, es que me está empezando a dar dolor de cabeza y me quité los audífonos a ver y las gafas a ver si eso pasa. Los momentos metodológicos son diferentes de lo que en administración o en proceso gerencial y de gestión se conoce, porque hay unas etapas. Por ejemplo, en ingeniería de gestión o ingeniería de procesos, en ingeniería industrial, se conoce la formulación, el diseño, se conoce la planificación, la evaluación, el control, la gestión. Hay diseño, planificación, gestión, evaluación y control. Son 5 etapas. En el proceso gerencial, en un proceso, en un lenguaje distinto. De pronto en otras materias ustedes están viendo eso. O ya lo vieron y saben de qué les estoy hablando. En gestión, en teoría de la gestión organizacional, en la gestión de procesos, hay 5 etapas, que es la planeación, el diseño, la planeación, la ejecución o gestión, la evaluación y bueno, el otro me olvidó, el control y la evaluación, el control y la evaluación. De eso no vamos a hablar aquí porque esto es distinto, esto es un lenguaje diferente. Yo lo que trato de hacer también es que ustedes se aproximen al lenguaje con el que se habla en la investigación. Este es un lenguaje distinto. Entonces, en la investigación hay 2 enfoques metodológicos, el cuantitativo y el cualitativo, y en cualquiera de los 2 enfoques se realiza la investigación metodológicamente. Metodológicamente quiere decir paso a paso. Todo tiene un paso a paso. O sea, tú no puedes hacer el marco teórico si no te has hecho el objetivo general o si no te has hecho la pregunta de investigación. Tú no puedes llegar a hacer la pregunta de investigación si no te has planteado el problema. Todo tiene un paso a paso metodológico. Y uno de los errores, no solamente en la investigación, sino en todo,
es que nosotros nos saltamos los pasos, que casi siempre empezamos por el último paso. En la investigación toca ser muy metódico. El éxito de los resultados en una investigación tienen que ver con cómo desde el principio está formulada la parte metodológica. Entonces, se habla de 3 momentos. Hay unos momentos. Cuando hablamos de momentos, estamos aludiendo o haciendo referencia al tiempo, a la temporalidad. O sea, que la investigación se desarrolla en unos tiempos y que esos tiempos son un tiempo inicial, un tiempo intermedio y un tiempo final. Hay unos tiempos de desarrollo de la investigación. El primer momento, que es el momento de formulación, es el punto de partida formal de la investigación y se caracteriza porque ya se hace explícito y se precisa qué es lo que se va a investigar y por qué se va a investigar. ¿Qué se va a investigar? ¿Por qué se va a investigar? Ahí hay un proceso que se llama la formulación, donde se hace el qué y el por qué. En la pregunta de investigación, en el planteamiento del problema, en el objetivo general, en los objetivos específicos, en la justificación. Cuando ya tú tienes la justificación, estás hablando del por qué. Estás hablando del por qué, estás argumentando, estás justificando por qué ese trabajo. Estás entonces en la etapa de la formulación. Y así los otros temas que debe contener, los ítems que debe contener, que ahora los vamos a ver más adelante, que son el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos. Esos temas hacen parte de la formulación, cuando ya usted está explicitando y precisando eso. La otra etapa, el otro momento metodológico se llama el de diseño. Y el de diseño ya es la preparación de un documento, de un plan flexible, de un anteproyecto que orientará el contacto con la realidad humana, objeto de estudio, como la manera en que se construirá conocimiento acerca de esa realidad. En otras palabras, es cómo se adelantará la investigación, en qué circunstancias de modo, tiempo, lugar. Entonces ya estamos hablando de que el diseño es listo. Yo voy a investigar sobre tal tema. Voy a investigar sobre el desempleo en Pereira. Los indicadores, índices de informalidad, ventas informales, desempleo en Pereira en el año 2019. Ya el tema lo tengo listo, ya tengo formulado el qué, ya tengo formulado el por qué. Una cosa es la formulación, otra cosa es ya diseñar cómo lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a hacer entrevistas, va a hacer encuestas. ¿A qué? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Cuáles son las técnicas de recolección de la información que usted va a usar? ¿Cómo va a procesar los datos que va a recolectar? Todo eso se dice en el diseño. Entonces, una cosa es la formulación y otra cosa es el diseño. Son etapas distintas de la investigación y otra distinta es la gestión. El momento metodológico de la gestión es el comienzo visible de la investigación. Tiene lugar mediante el empleo de una o de varias estrategias ya de contacto con la realidad o las diferentes realidades objetos de estudio, medios de contacto como la entrevista, la encuesta, la reflexión y la construcción colectiva, la observación participante, cuando ya usted hace un trabajo de campo, que le toca ir allá, hacer un muestreo. Ahí estamos hablando entonces de la gestión. Eso es muy importante, o sea, clave, fundamental, porque a partir de aquí ya se responde, por ejemplo, la pregunta que hacía ahora el compañero. Nosotros, ¿qué técnicas de investigación? Y la pregunta de investigación es cuantitativa, cualitativa, un momentico. Nosotros no vamos a hacer investigación porque no la vamos a gestionar.
Tal vez vamos a llegar a la formulación y al diseño, vamos a formular y a diseñar un anteproyecto de investigación, pero no lo vamos a gestionar, porque es que ya estamos hablando de la parte visible donde está el trabajo de campo, donde usted está ya entrevistando al gerente de la zona franca, está encuestando a los empleados de la empresa, está haciendo en las bibliotecas recolección de información para que ustedes puedan leer y procesar datos, está pidiendo en la DIAN estadísticas, está pidiendo en el DANE estadísticas para usted procesar. Entonces ya esa es la gestión. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Si se escuchó, si se entendió bien? Sí, señor. Profe. Seguro, todo claro, van a ganar el parcial. Bueno, ese parcial se lo van a ganar, ya vi. En la investigación cuantitativa, el desarrollo de la investigación tiene lugar en una secuencia lineal. Esto que vamos a hablar es conceptual. O sea, estas clases que hemos visto son teóricas y conceptuales. Por lo que les decía, nos estamos acercando al lenguaje. Nos estamos aproximando a esas expresiones conceptuales de la investigación y que en todas las disciplinas hablan igual. O sea, a un economista, a un antropólogo, a un contador, a un ingeniero industrial, los escucha hablar de lo mismo cuando están hablando de investigación porque es el mismo lenguaje. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es conceptual en el sentido de que define las diferencias y características comunes del cuantitativo y del cualitativo, que es la clase hace 8 días. Resulta que los momentos metodológicos también, conceptualmente hablando, se definen según los momentos metodológicos. O sea, una cosa es la formulación, el diseño y la gestión en el cuanti, y otra cosa es la formulación, el diseño y la gestión en el quali. En la investigación cuantitativa, el desarrollo de la investigación tiene una secuencia lineal. O sea, el concepto de linealidad se refiere al hecho de que los distintos procesos que componen la actividad investigativa de los enfoques cuantitativos ocurren en una secuencia, es decir, uno después del otro. Ahí está, primero la formulación, luego el diseño, luego la recolección de la información, luego se procesa y finalmente se elabora el informe. La construcción teórica solo tiene 2 momentos. Al comienzo, cuando se plantea el marco teórico, y al final, cuando se hace la discusión de los resultados. Aquí hay algo que se me olvidaba decirles, es que tanto en la formulación como en el diseño, en la gestión, hay algo que son los submomentos. O sea, la formulación tiene, aquí lo dice, un momento inicial, un momento intermedio y un momento final. Hay una formulación inicial, hay una formulación intermedia y hay una formulación final, porque usted no se puede quedar toda la vida formulando. Usted no se puede quedar toda la vida formulando preguntas, formulando el objetivo general, formulando justificación, ¿no? Usted hace una formulación inicial, sus tutores se la corrigen, se la mejoran y ya pasa a una formulación intermedia. Por eso es que a ustedes no les dé pereza cuando un tutor le diga, venga un momentico, corrija este objetivo. A ese objetivo póngale mejor esto o lo otro. ¿Por qué? Porque es que no ve que hay unas etapas inicial, intermedia y final. Lo mismo el diseño. El diseño, hay un diseño inicial, hay un diseño intermedio y hay un diseño final. No es que pues que lo diseñamos y ya quedó listo, no. Eso es susceptible de cambios en la medida en la que va avanzando el tiempo, va apareciendo información o informantes y va posiblemente cambiando las técnicas de recolección o se van adicionando muestras al tipo de muestreo, en fin.
Entonces puede llegar un momento donde llegue el diseño final, donde ya listo, ya el cronograma de nuestra investigación quedó a 4 meses, vamos a hacer 2 meses de recolección, vamos a hacer un mes de procesamiento, vamos a hacer un mes y se diseña, y hay un diseño final. Y la gestión lo mismo. Hay una gestión inicial, una gestión intermedia y una gestión final. Entonces, miren que los procesos son 3, los momentos son 3, pero dentro de cada momento hay submomentos. Eso quiere decir que el proceso es dispendioso, no es fácil. Y lo que estábamos hablando aquí es que en la cuantitativa, usted primero formula, usted después diseña y usted después gestiona. Usted tiene unos submomentos, usted formula inicial, formula intermedio y formula final. Usted diseña inicial, diseña intermedio y diseña final, pero eso es en una secuencia lineal. En el cuantitativo usted no se puede devolver. Usted no puede devolverse de la gestión a la formulación. ¿No ve que eso es una secuencia lineal? O sea, Manuel Elkin Patarroyo, que lleva 35 años estudiando la vacuna contra la malaria en Leticia, ya después de tener 50 micos muertos y 30 años de investigando cómo se va a volver a formular y a rediseñar, simplemente fracasó. O sea, tiene que quedar tan bien formulada, tan bien diseñada, que cuando se gestione es porque ya el investigador y el cuerpo de investigadores sabe para dónde va. Tú no te puedes poner a crear una bomba atómica si no sabes para dónde vas. No te puedes poner a reformular, a rediseñar, no. Cuando eso se pone a gestionar la creación de una bomba con enriquecimiento de uranio, pues es porque ya quedó formulado y diseñado y ya todo el proceso viene de años atrás. Entonces estas investigaciones son en una secuencia lineal, porque ocurre la formulación, el diseño y la gestión, y cuando llega la gestión simplemente usted no se puede devolver, mientras que en la investigación cualitativa lo característico es la simultaneidad de prácticamente todos los procesos. Usted está formulando, está diseñando, está gestionando a la vez. Oiga, pues, la investigación cualitativa es multiciclo. Varias veces pasamos por la formulación, otras por las de diseño o rediseño. Varias veces gestionamos o ejecutamos los procesos de recolección, información y análisis. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Se fueron a comer arepa y yo aquí. Arepa con queso. Arepa con huevo. Profe, o sea que en la cualitativa sí nos podemos reformular y devolver, en Sí, la cuantitativa no. estamos hablando de algo teórico y de algo conceptual. Conceptualmente, las cosas son así. O sea, teóricamente, el enfoque cuantitativo tiene esos 3 momentos de una forma lineal, y teóricamente el cualitativo usted se puede estar devolviendo permanentemente en todos estos procesos. Sin embargo, surge la pregunta, bueno, y entonces cuando el enfoque es mixto, cuando es cuanti pero es quali, entonces no puede haber ni linealidad ni cómo se hace. Ahí es donde surgen las preguntas, que de pronto los marcos conceptuales no, de pronto todavía alcanzan a explicar. Y por eso surge la tendencia del enfoque mixto de la investigación, de que ya tienen que tener esos momentos metodológicos, pues mayor libertad, mayor libertad. Ahora los procesos de investigación son más rápidos,
Las técnicas de procesamiento de información son ya con software. Las estadísticas salen rápidamente. Las encuestas se tabulan online y los resultados se pueden procesar en segundos. Entonces sí hay un avance en el proceso de recolección de la información, en las técnicas, y la ciencia y los instrumentos tecnológicos han ayudado a que se tienda a la mixtura de los dos enfoques, pero lo que yo les digo es que nosotros, como un país subdesarrollado, nunca nos industrializamos, nunca vivimos en nuestro territorio un Silicon Valley, una región donde se desarrollara una plataforma de ciencia, de tecnología, de invención, de innovación. Nosotros no tuvimos inversión en dinero para educación en esta parte. Apenas el año pasado se crea en Colombia el Ministerio de Ciencia y de Tecnología. Entonces estamos también hablando de que esto es un tema de desarrollo de nación. Cuando un país decide salir del subdesarrollo, invierte en ciencia, en conocimiento, en educación y en tecnología. O sea, esto va más allá de si es uno castrochavista, de si es uno comunista, de si es... Esto va más allá de las desigualdades económicas y del hambre. Estamos hablando de que los países desarrollados han entendido que se puede salir del subdesarrollo a través de la ciencia, de la tecnología y de la investigación académica y científica. Que podría ser un camino, que nosotros ya no nos podemos industrializar porque nosotros ya no podemos transformar las materias primas al ritmo que lo hicieron los que se industrializaron, porque consumiríamos lo poco de recursos naturales que nos queda y nos autodestruimos. Entonces ahora llega la innovación, la necesidad de innovar y la necesidad de que nos hagan transferencia en ciencia y tecnología, porque la ciencia y la tecnología ya está. O sea, porque si ya está la ciencia para potabilizar el agua, desalinizar el agua, porque todavía hay niños por desnutrición, hambre y sed muertos en La Guajira, porque la vacuna del COVID está concentrada nada más en unos países y nosotros no tenemos gente, nosotros no podemos tener laboratorio, nosotros no podemos tener reactivos, ni podemos importar, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los dueños del conocimiento y de la ciencia y de la investigación? Pues la idea de esta clase es que nosotros siempre tengamos como un énfasis crítico de todo esto que hablamos, porque si no, ¿cómo va a tener aplicación a la vida real? Ahí está todo lo teórico, todo lo conceptual, listo, pero eso ¿cómo lo ponemos en la realidad? Listo, muchachos, 7:18. Vimos los momentos metodológicos. Ya vimos los enfoques, miren cómo hemos avanzado. Hace 8 días vimos los enfoques, el quanti y el quali, y ya hasta ahora hemos visto los momentos metodológicos, la formulación, el diseño y la gestión. Entonces, una cosa es todo el discurso de la investigación, de que hay unos enfoques, de que hay unas técnicas, de que hay unas herramientas, y otra cosa es cómo se hace. Bueno, listo, vamos a hacer investigación. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a avanzar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hemos venido hablando y de los momentos? No, señor. Vamos. Profe, una pregunta así chiquita. Claro. Profe, entonces el informe no entraría ahí en los momentos metodológicos, ¿cierto que no? Si usted también hablaba ahí sobre el informe, entonces quedé como con la duda, si entraba también en los momentos metodológicos o no. El informe final. Sí, profe. Sí, ahí hablábamos que en el cuantitativo se produce un informe final y se produce un informe intermedio, que es donde se produce la formulación del problema y el marco teórico, y el informe final. Y en el cualitativo está el informe final. Es que yo les decía eso
En la clase de hace 8 días, la investigación tiene un producto. Toda investigación debe tener un producto y el producto es escrito, es un texto. Entonces, en ambos debe haber un producto, o sea, el trabajo de investigación de escritura está presente en todo el tiempo porque usted tiene que escribir el proceso de formulación, tiene que escribir el proceso de diseño, pero tiene que haber un proceso final donde usted muestre los resultados y el producto. Y en ambos es lo mismo. En ambos, porque tiene que haber un cierre final. Tiene que haber, está la formulación, está el diseño, está la gestión. Pero usted no se va a quedar gestionando toda la vida. Usted tiene que, en ambos, tener un cierre final. Una gestión de cierre. Una gestión final. Y si no, nos quedaríamos siendo los eternos estudiantes, ¿cierto? Con una tesis ahí, sin podernos graduar. Y que no se va a graduar este año. No he podido con la tesis. ¿Por qué? Porque no supimos diseñar desde el principio, por metodología, cuánto nos íbamos a demorar en el cronograma. ¿Para qué? Para sacar un producto final. ¿Cuánto nos vamos a demorar en tener un producto? O sea que usted debe trabajar en y sobre una meta final, sobre un objetivo general que pretende alcanzar, sea cualitativo o sea cuantitativo. En ambos, el producto final de investigación es un texto escrito y en ambos se ve en el cierre del proceso de gestión como producto final. A veces se convierte en libros, a veces se convierte en labiales, en bombas, en armas, pero antes de ser un producto final material, por ejemplo en el mercado, fue un texto. Antes de ser una vacuna, fue un texto que fue formulado, diseñado y finalmente se llevó al laboratorio, al trabajo de campo, se hicieron ensayos y salió un texto final. No sé si logro responderle. Sí, profe, entendido. Vamos a ver el orden de la sesión. Dice, tercera sesión, orden, llamado a asistencia, listo. Retroalimentación sobre los enfoques, listo. Tema de la sesión, los momentos metodológicos, ya lo vimos. Hasta aquí ya hemos evacuado todas las preguntas, hasta el momento creo que nadie tiene preguntas, o sea que han venido o entendiendo muy bien o entendiendo papa. Pero ahí vamos hasta ahí. Yo creo que ustedes me han entendido bien, yo no, pues no sé, no creo que sea tan enredado. Vamos a ver, según este orden, la vista del aplicativo del trabajo final en los puntos 1, 2 y 3. Vamos a hacer una introducción al tema de árboles de problemas y árboles de objetivos. No sé si ustedes quieran hacer un break. Si quieren, hacemos un break. Son las 7:23, 10 minutos hasta las 7:33 y volvemos. Y volvemos para que nos quedemos hasta las 8:30. O quieren que sigamos derecho y terminamos antes, no sé qué quieren. Yo prefiero el break. El break, profe. El break, profe. 10 minutos, son las 7:25, vámonos 10 minutos hasta las 7:35. Listo, profe. No se desconecten, sino que queda ahí prendido, la clase está grabando. Vamos 10 minutos a descanso, 7:25 hasta las 7:35 y volvemos a retomar y ya saben cuál es el tema. Ya evacuamos el tema de momentos. Ahora vamos a hablar del trabajo final. O sea, una parte muy importante porque aquí es donde vamos a explicar de qué se trata el trabajo final de la clase con base en ese documento que les voy a mostrar y vamos a empezar a ver el tema de árboles de problemas y de árboles de objetivos. Hoy vamos a hacer la introducción, dentro de 8 días es la cuarta clase y los hacemos en un taller en clase y ustedes lo entregarían. Entonces, lo que viene en adelante es muy importante y por eso me parece bueno estar descansaditos. Pónganse de pie para que la presión arterial cambie. Vayan al baño, tomen agua, tomen aire, miren otra cosa distinta que no sea la pantalla para poder que el descanso surta efecto.
Bueno, muchachos, muchachas, ya están allí. Hola, hola. Sí, profe. Listo, profe. Ya volvieron, comieron arepita con queso, sacaron al perro a hacer chichi, llamaron al novio, a la novia. Profe, en 10 minutos no se hace todo eso. 10 minutos, sí. No. Pues no todo, no todo junto, pero sí una de todas las que he mencionado. Bueno, espero que todos estén allí. Es importante que estén porque, pues, esto que vamos a hablar es muy importante. Me parece a mí que lo que vamos a hablar es definitivo de la clase. Ustedes ven allí el Word que estoy presentando que dice aplicativo de trabajo. Sí, señor. Sí, señor. Casi siempre las personas que no ponen cuidado o que se hacen los que están en la clase, yo me río porque pues cierto, eso pasa, a veces no es con todos, a veces pasa uno o dos estudiantes que se hacen de estudiantes y uno toda la clase hablando de esto, del aplicativo, que hay un documento que se llama aplicativo, que el trabajo final es un aplicativo y todo el tiempo explicando. Y aún así, al final, cometen el error. Entonces uno dice, bueno, yo todo el tiempo hablé de esto. Se explicó, se dijo, se contradijo y el trabajo final lo hace así. Entonces, o no estuvo presente, no sabe de qué se habló, aparentó todo el tiempo que estuvo en clase. Entonces, el trabajo final es el final por eso, porque es donde se demuestra que usted tiene el final, al final, los objetivos de la clase logrados. Entonces yo sí quiero que le pongan seriedad a esto. O sea, la clase es fácil, es muy fácil, pero yo también me doy cuenta cuando usted subestima esa facilidad. No subestime la facilidad de la clase. La clase es fácil, pero también tiene un nivel de complejidad y de comprensión, porque estamos hablando de muchas cosas a la vez. Por ejemplo, de muchas cosas a la vez es algo que yo les he contado desde la primera clase, que yo he diseñado la clase para que ustedes aprendan a hacer el trabajo final o de grado o de diplomado para ustedes graduarse. O sea que yo quiero que ustedes pongan en práctica estos temas que estamos viendo, pues en la realidad. Y si no, la clase, la investigación no tendría sentido porque ustedes no tendrían cómo aterrizar todo eso que se habla a la realidad. Entonces, este documento que se llama aplicativo de trabajo, ustedes lo van a encontrar en la universidad como aplicativo de trabajo de grado. La universidad les va a dar este documento cuando ustedes lleguen al momento de graduarse y ustedes tienen que responder y entregar este formato diligenciado a la universidad para poderse graduar. Entonces, sí me parece a mí que sea pertinente en la clase de investigación que ustedes se acuerden de mí, que ustedes digan, ah, sí, el profesor Álvaro nos mostró esto en la clase, porque muchas veces no les muestran esto y ustedes llegan a ese momento sin saber. Entonces, esto es un documento que la universidad le dice aplicativo, el aplicativo. Recuerden que la universidad, cuando ustedes lleguen al momento de hacer el aplicativo, les asigna un tutor metodológico, un tutor financiero y un tutor temático. Ustedes tienen 3 tutores ayudándoles a este documento. Este documento es largo de diligenciar, pero nosotros no lo vamos a diligenciar todo.
Por eso en el acuerdo metodológico de clase está que solamente vamos a diligenciar el punto 1, el punto 2 y el punto 3. En estos quiero ser enfático, porque como les cuento, he tenido trabajos finales donde no lo hacen así. Entonces yo me digo, bueno, ¿y entonces ¿qué hicimos en clase? Aquí dice formalidades básicas. Título del proyecto, nombre de la institución, dedicatoria, agradecimientos, contenido, listas, glosario. Esto no hay que hacerlo en la clase. Esto no hay que hacerlo en la clase. No es para mi clase. Título, no es para mi clase. Resumen, no es para la clase. Abstract, no es para la clase. Introducción, tampoco. Estamos hablando nada más del punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Cuáles son? Punto 1, situación, problema. Y está compuesto por 3 subpuntos. 1.1, 1.2 y 1.3. Punto 2, objetivos. Objetivo general, objetivos específicos. ¿Ustedes sí están viendo allí el Word? Sí, Sí, señor. profe. Punto 3, justificación del proyecto. Entonces, solamente vamos a hacer el punto 1, el punto 2 y el 3. Mire que él sigue 4, marco referencial, teórico, conceptual, legal y geográfico. Esto no hay que hacerlo. Yo les voy a hablar, les voy a explicar, vamos a hablar de esto, pero no hace parte del trabajo final. Metodológico, beneficios del proyecto, limitaciones, etapas, no va. Ejecución, no va. Estudio de viabilidad financiera y económica, no va. Conclusiones, no va. Recomendaciones, cronograma de actividades, recursos, materiales, lista de referencias, lista bibliográfica, anexos, no va. Entonces miren que este documento es un documento largo, es una guía que usted debe realizar al pie de la letra para poder graduarse. Es el documento que así no sea una tesis que usted elija hacer, sino que usted elige hacer un diplomado. La universidad da la opción de usted graduarse por diplomado. También debe hacer este documento. El diplomado le va a exigir un producto final de diplomado y ese producto final de diplomado es este texto. Entonces, por donde lo mire, es algo que tienen que trabajar y conocer. Estamos hablando del trabajo final de la clase que vale el 20% y que va a ser escrito, pero también va a ser una exposición. O sea, que usted va a entregarle al profesor un trabajo final escrito, que es el punto 1, 2 y 3, y a los compañeros les va a exponer lo mismo, el punto 1, 2 y 3, en plantillas de PowerPoint, mínimo 15 minutos, máximo 20 minutos. Entonces, el trabajo final es hacer la situación problema. Vamos a ver, dice, la situación problema es formular claramente el problema. Es una descripción precisa y completa de la naturaleza y la magnitud. El primer punto son los antecedentes. Aquí se debe buscar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Cuando hablamos de antecedentes del problema, no estamos hablando de los antecedentes bibliográficos, que a veces pensamos eso, de que entonces toca leer y toca buscar los antecedentes de los autores. No, ese es el marco teórico, ese es el marco conceptual. Los antecedentes del problema, dice, se debe redactar acorde a la búsqueda de información, pero no es información bibliográfica, porque ya vimos que hay dos realidades, una cosa es la realidad empírica y otra cosa es la realidad epistemológica. Entonces no estamos hablando de la realidad epistemológica, de los libros, de los textos que hay escritos sobre el problema, sino de la realidad empírica, o sea, de ir a observar el problema y ver cuáles son las causas del problema y cuáles son las consecuencias que tiene el problema en la realidad
material. ¿De dónde surge el problema? ¿Cuáles son los elementos sobresalientes del problema? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles son los efectos que tiene y que genera? ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema en una empresa, en la sociedad, en la familia, en la vida? Preguntas. ¿Vamos bien? ¿Todo está claro hasta el momento? Sí, señor. Planteamiento del problema debe definir claramente la situación negativa, una situación negativa existente que motiva el planteamiento del objetivo general. O sea que cuando uno plantea el problema, lo plantea en negativo porque al convertirlo en positivo sale el objetivo general. Necesitamos aprender de metodología, necesitamos aprender, por ejemplo, cómo se hacen los objetivos. Una de las formas de construir el objetivo general es pasar de negativo a positivo el problema. Entonces, el planteamiento del problema debe ser expresado teniendo en cuenta un indicador negativo, el tema a tratar, la espacialidad y la temporalidad. Esto es clave, muchachos. Mire que el planteamiento del problema no son 4 hojas, no son 5 hojas, no son 10 hojas, no. Es una frase, un párrafo que contenga un indicador negativo, un tema, una espacialidad o territorialidad y una temporalidad, no más. Entonces el planteamiento del problema no es, ni siquiera es una hoja completa, es apenas una estrofa o un párrafo mejor, un párrafo. Y ahí sigue el 1.3, que es la pregunta, y dice, es la proposición de la pregunta central que se quiere resolver y debe ser coherente con el planteamiento del problema y con los objetivos planteados. Yo les voy a enseñar a hacer la pregunta. Entonces, mire que aquí dice 1, 2 y 3, antecedentes. Aquí toca redactar, toca escribir, hacer una redacción de las causas y de las consecuencias. En el planteamiento del problema toca redactar, pero no toca redactar párrafos, sino que toca redactar nada más un párrafo. Y la pregunta es una oración, entonces no estamos hablando de cantidad, de extensión, sino de calidad. Este es el punto 1, situación problema. De ahí pasamos al punto 2, objetivos. Entonces toca hacer un objetivo general, definir de manera clara y precisa el qué, el cómo, el para qué, el dónde. El objetivo general debe decir el qué, el cómo, el para qué y el dónde, o sea, debe decir el tema, la espacialidad, la temporalidad. Yo les voy a enseñar a hacerlo y están los objetivos específicos. Son 2, mínimo 3, máximo 4 objetivos específicos, porque los objetivos específicos son actividades a desarrollar para lograr el objetivo general. Entonces dice, los objetivos específicos identifican las acciones que el estudiante va a realizar para lograr el objetivo general. Su redacción también da cuenta del qué, el cómo, el para qué y el dónde. Esto lo vamos a aprender a hacer. Ese es el punto 2. Y el punto 3 es la justificación, que redacta el impacto social y el impacto académico de esto. Yo ya les voy a hablar con más detenimiento por allá cuando lleguemos a ese momento. ¿Yo por qué les estoy hablando de esto? De los objetivos, del planteamiento del problema, de la pregunta, que es el punto 1, el punto 2 del trabajo final. ¿Por qué?
porque yo quiero que ustedes visualicen algo, ya les voy a mostrar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, señor. Bueno, faltan 10 para las 8, nos ha rendido, vamos bien. Ya les voy a mostrar por qué estamos hablando del documento final. Estoy abriendo la presentación. Me confirman cuando la vean. Listo, profe. Ya se ve, ya se ve. Sí, señor. Dice situación problema. Debe definir la situación negativa existente que motiva el planteamiento del objetivo general. Debe ser expresado teniendo en cuenta un indicador negativo, el tema, espacialidad y temporalidad. Vamos a ver cómo se hace. Bajos niveles de agua potable en la vereda Macondo en el año 2015, en el primer semestre del año 2015. Indicador negativo, bajos niveles. Problema, agua potable. Espacialidad, la vereda Macondo. Temporalidad, al año 2015. Vamos a ver, por ejemplo, un tema, por ejemplo, aquí hay gestores logísticos, ¿cierto? Que ustedes algunos son gestores logísticos. Sí, profe. Por ejemplo, vean este, dice, deficiencias en los procesos de inventarios de la empresa Agroservicio Limitada de la ciudad de Pereira. No, esto es más bien como de contabilidad, de la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia, en el primer semestre. Entonces miren que el planteamiento del problema, que es lo que se hace allá en ese documento, es poner un indicador negativo, el problema, procesos de inventarios, indicador negativo, deficiencias, espacialidad, Servicio Pereira Risaralda, Colombia, temporalidad, primer semestre del 2019. Este es el planteamiento del problema. Entonces no es tan difícil. Vamos a ver otro. Inexistencia de un sistema de gestión para los procesos de logística inversa del plástico para la empresa de los servicios de la ciudad de Pereira en el 2019. Vamos a ver otro. Deficiencias en el plan estratégico para la empresa de los servicios de la ciudad de Pereira. Listo, están entendiendo todo. Si están viendo, vamos a ver otro, por ejemplo, a ver, yo quiero mostrarles uno que tenga que ver con lo que ustedes estudian. Aquí hay contadores, ¿cierto? Sí, Sí, señor. A ver, un planteamiento de un problema sobre, dice, desconocimiento sobre la percepción del impacto de la reforma tributaria del año 2017 en las operaciones comerciales de los tenderos del barrio campestre A de Dos Quebradas, Risaralda, en el primer semestre del 2019. Ese es un planteamiento del problema. Bajo número de estudios que realicen un balance bibliográfico en los campos de contabilidad ambiental e ingeniería contable en las universidades privadas de Pereira en el primer semestre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de 8 días? Esto. Usted debe visualizar, ya con esto, ya usted descansa. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase es una formulación, no vamos a hacer un trabajo de campo, vamos a hacer una formulación de un proyecto. Y esa formulación de ese proyecto es en función y ligada al aplicativo de trabajo de grado, puntos 1, punto 2 y punto 3, para aprender a hacer el aplicativo. Entonces la clase va direccionada en aprender a hacer el aplicativo, pero también en aprender a hacer objetivos generales, objetivos específicos, preguntas de investigación, hipótesis
planteamientos del problema. Sí, entonces vamos todo como en un engranaje, como en un engranaje. Profe, Por favor, adelante. Eso se puede hacer sobre cualquier tema. Eso es lo que yo les estoy mostrando, que la idea es que usted lo haga sobre un tema, por ejemplo, de su empresa. listo. O por ejemplo, el tema, si usted no tiene trabajo, usted está en su casa, está nada más estudiando, puede hacer un tema de la realidad que vea de la realidad empírica, un tema que usted diga, esto es un tema, incremento del desempleo y de ventas informales en la ciudad de Pereira al año 2020. Ya, Listo, profe. o sea, está el tema indicador negativo, bajo número, ausencia, falta de deficiencias, inexistencia, ese es el indicador negativo. El tema va en moradito. Entonces, ¿cuál es el tema? De sistema de gestión, procesos de inventarios, estudios, balance bibliográfico. Entonces, mire que es indicador negativo el tema y luego viene, por ejemplo, tenderos del barrio campestre. Es importante decir de dónde, porque usted dice incremento del desempleo al año 2020. ¿En dónde? En Sydney, en Ciudad de México, en Pereira, ¿en dónde? Entonces toca decir la espacialidad. Y toca decir la espacialidad porque si no, más adelante usted va a tener problemas metodológicos por allá en el marco geográfico, que vamos a ver más adelante, donde le pidan, por ejemplo, dónde se ubica el problema. Y en el marco normativo, donde le empiecen a pedir normas según la espacialidad, y resulta que usted puso Risaralda, el desconocimiento sobre percepción del impacto de la reforma en todos los tenderos de Risaralda. Y resulta que Risaralda tiene 14 municipios, o sea que usted incluyó a Balboa, Pueblo Rico, a La Celia, a Pía, a Mistrató, y la espacialidad desde el principio no quedó bien definida y le va a representar un problema metodológico más adelante, porque entonces usted, el marco referencial, el marco normativo y en adelante el problema para sacar adelante el proyecto. Entonces, ahí es donde hablamos de que le toca devolverse a reformular el planteamiento del problema. Usted se puede devolver, reformular, y no es malo hacerlo, sino que hace parte de los submomentos de la investigación que ya vimos que existen. Cuando usted un tutor lo devuelva, no devuelva, se haga otra vez otros objetivos. Normal. No sienta que le tocó devolverse, sino que a usted le tocó reformular y ya no está en el mismo punto, ya está en un punto avanzado. Entonces, no sé si hay preguntas acerca del planteamiento del problema que vamos a hacer dentro de 8 días. La técnica, y para ir avanzando, son las 8, vamos a dedicarle unos 15 minuticos a esta explicación y dejamos así para no saturarlos tampoco y para que ustedes... Aquí hay más ejemplos, vea este ejemplo. Para que ustedes también no se vayan saturados, sino que se vayan también tranquilos, ¿cierto? Hemos visto mucha cosa. Vea, por ejemplo, este desconocimiento de los requisitos y los pasos necesarios para implementar un servicio de depósito público en la cooperativa de transportes de Risaralda en el 2016. Lo puse en colores a propósito, ahora les voy a decir por qué está en colores. Vea bajo número de auditorías en el proceso de compras, inventarios, divisas, 20% impuesto vehicular, servicio técnico, declaraciones, facturación, tesorería, compra, atención al cliente. Con información al cierre 2014, en la Rufino Santa Coloma Villegas, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Ahí está en desorden la temporalidad, pero la tiene. Incumplimiento con la conversión de la norma contable de la empresa John Jairo Valencia de Dos Quebradas, Risaralda,
teniendo en cuenta la adopción de las NIF, normas internacionales de información financiera para pymes, pequeñas y medianas empresas, con corte al 31 de diciembre del año 2014. Indicador negativo, incumplimiento. Tema, conversión de norma. Espacialidad, la empresa de John Jairo Valencia en Dos Quebradas. Y vuelve en rojo el tema, adopción de las NIF. Y la temporalidad, 2014. Existencia de un sistema informático que administre las afiliaciones de titulares y beneficiarios a sus respectivos pagos en la funeraria Exequiales Jardines de las Orquídeas en Risaralda en el 2015. Indicador, inexistencia. Problema, un sistema informático que administre las afiliaciones de los titulares y de los beneficiarios y los pagos en la funeraria Exequiales Jardines de las Orquídeas. Entonces, lo que estamos viendo es algo que nos va a llevar a esto, al árbol de problemas, porque cuando tengamos hecho el planteamiento del problema, va en el centro, en el tronco del árbol. El tronco del árbol es el problema central, entonces debe tener indicador negativo, temporalidad, espacialidad. Este es un ejemplo visual. Frecuentes accidentes de omnibuses, causas, conductores que son imprudentes, vehículos en malas condiciones. Ay, espere, le di dejar de compartir por error. Sí estaban viendo ahí el árbol, ¿cierto? Ahora ya quedó la duda resuelta. ¿Cómo así que hay que hacer un árbol? Y yo, ¿cómo así que un árbol? Yo no entiendo. Y con hojas y todo, y con... Sí, toca hacer un árbol, pero el árbol es una metáfora para referirnos a una técnica que se llama la técnica de marco lógico, que hace es relacionar causas y efectos. Cuando usted relaciona causas y efectos, está haciendo ciencia. Mejor dicho, esa es una definición de ciencia. ¿Qué es ciencia? Relacionar causas y efectos de un problema. Entonces, el árbol de problemas es una técnica que hace eso. Dice, causas, conductores que son imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles que están en mal estado, son las causas de ese problema, de los frecuentes accidentes de los buses. Y hay unas subcausas, o sea, que están más alejadas del tronco. Por ejemplo, hay vehículos que son obsoletos, hay un deficiente estado de mantenimiento. ¿Qué efectos tiene eso? ¿Qué efectos tiene el problema de los frecuentes accidentes? Efectos en los pasajeros heridos y pasajeros muertos, pasajeros que llegan tarde a las clases y a sus trabajos, y un efecto secundario es la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Eso es una consecuencia negativa, es un efecto negativo. Entonces, lo que estamos hablando es de esto. Problema central. Bajo número o la no existencia de un plan exportador de frutas deshidratadas en la empresa Frudes Colombia Sáez de Pereira, con destino a Madrid, España, en el año 2016. Problema. ¿Cuál es la consecuencia del bajo número de la inexistencia de un plan exportador? Y liquidez, baja rentabilidad de la empresa Frudes Colombia en el año 2017. Entonces sacamos unas mínimo 3 causas, máximo 4 causas, porque esas causas las vamos a convertir ahora en otra cosa. Y está en colores, mire que está en verde, en verde el indicador negativo. Por ejemplo, todas las causas dice desconocimiento, 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 es el indicador negativo. El tema está en rojo, la espacialidad en azul y la temporalidad en amarillo. Por eso es que estaba en colores, porque tenemos que hacerlo tal cual, se repite y por eso se llama metodología, porque en metodología toca estar repitiendo. A uno que es el dueño del tema le parece de pronto esta canción, pero a alguien, a una junta directiva, a una empresa,
o a un tutor le va a ser más claro cuando usted le repita, le va a parecer metódico y organizado. Entonces dice, primera causa del bajo número de la inexistencia de un plan exportador, causas, desconocimiento de la documentación necesaria que certifique que la empresa es apta para realizar exportaciones de fruta. Segunda causa, desconocimiento por parte de la empresa de cuáles son los países con mejores posibilidades de exportación. Tercera, desconocimiento de la capacidad de producción exportable de fruta de la empresa. No sabemos cuánta capacidad tenemos para exportar. Y por último, el desconocimiento de tener un plan exportador. Este es el árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas sirve en una junta de acción comunal para revisar los problemas de la comunidad. En una junta directiva de una empresa para analizar los problemas de la empresa. En un grupo de investigación para revisar un problema de investigación. O sea, esta técnica no es solamente para redactar informes escritos de investigación, sino que también sirve para proyectos de intervención social. También sirve para proyectos de intervención social. También sirve, por ejemplo, no sé, se me ocurre el Fondo Emprender del SENA. Usted que tiene que presentar un proyecto, un anteproyecto. ¿Qué tiene el anteproyecto? Planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, pregunta, justificación. Para usted hacer eso, primero hace el árbol de problemas. O sea, hace esto, planteamiento del problema, saca las causas negativas y saca la consecuencia. Cuando tenga esto, usted lo va a convertir en un árbol de objetivos. De las causas negativas salen los específicos y del planteamiento general sale el objetivo general. Mire cómo es diseñar un plan exportador de frutas. O sea, es que el problema era, ¿cuál era el problema? La inexistencia de un plan exportador de frutas en esa empresa. ¿Cómo lo convertimos en un objetivo general? Diseñar un plan exportador. Entonces, listo, ya sabemos cómo se saca el objetivo general, sale el planteamiento del problema. Solamente cambiando el indicador negativo por un indicador positivo. De igual manera con las causas. Primera causa, desconocimiento de la documentación necesaria, Objetivo específico, identificar la documentación necesaria. Segunda causa, desconocimiento de la empresa, de cuáles son los países, realizar un estudio entonces de cuáles son los países. Sí se han dado cuenta que la técnica que se llama la técnica de marco lógico es muy sencilla. A partir de aquí, entonces, ustedes ya entienden esto que estábamos hablando ahora, que era el documento del aplicativo. ¿No ve que ese documento que es punto 1, situación, problema, punto 2, objetivo general, objetivos específicos y punto 3, la justificación sale de aquí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la justificación es narrar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias negativas. O sea que usted al hacer el árbol de problemas, está sacando las causas que va a narrar en los antecedentes y que va a narrar allá en la justificación cuando esté argumentando por qué va a ser su proyecto. Veíamos, por ejemplo, en el punto 1.1 que decía antecedentes, en la situación problema, que se narran las causas y la consecuencia. Entonces, usted cuando esté redactando su trabajo final del aplicativo, no va a volver a repetir para que la redacción no sea tan cansona para el tutor, para el lector del proyecto, ya no va a volver a repetir tanto la espacialidad y la temporalidad, sino que usted hace una redacción académica y yo les voy a hablar de eso en su momento, porque entonces ustedes empiezan a decir, una de las causas que nosotros identificamos en los antecedentes de este problema, es el desconocimiento de la documentación que certifique que la empresa es apta para realizar exportaciones de frutas deshidratadas hacia Madrid.
Punto, primera causa, ya tiene un párrafo. Estamos hablando de los antecedentes, del primer punto que usted tiene que hacer, que veíamos ahora en el Word, que dice claramente en las instrucciones, a veces ustedes no leen las instrucciones, ahí las instrucciones están muy claras, se debe redactar acorde a las causas y a las consecuencias del problema. O sea que usted lo que hace es primero la técnica de marco lógico, y si la hace bien, entonces, ¿qué hace con el objetivo general? Lo copia y lo pega a Word allá en el aplicativo. No tiene que redactar, inventar o que 10 páginas, no. Si usted hizo el árbol, ¿qué dice el aplicativo? Debe tener indicador negativo, tema, espacialidad y temporalidad. Listo, véalo. Véalo, indicador positivo. El indicador no negativo, sino positivo. El objetivo, allá en el aplicativo dice las instrucciones y dice que debe tener un indicador positivo, el tema, la temporalidad y la espacialidad. Los específicos, allá también están las instrucciones, yo les mostré el aplicativo de Word. Entonces usted, si hace bien este ejercicio de marco lógico, lo único que tiene que hacer es copiar y pegar su propia elaboración. Usted no le está copiando a nadie, está copiando y pegando su elaboración allá en Word, para poder tener el formato de Word que va a presentar a una junta directiva, a una junta académica de tutores, con su proyecto. Lo que estamos aprendiendo es la metodología. Esta clase se llama metodologías, es por eso, porque necesitamos es aprender cómo se hace, de dónde salen los objetivos, cómo se logra y cómo se consigue construir ese esquema de trabajo en Word. Tiene un trasfondo, una construcción, una elaboración y un proceso. Este es de lo que estamos hablando y dentro de 8 días lo vamos a ver. Lo vamos a hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Esta presentación la tienen ya en el tablero. O sea que si usted quiere, la puede descargar, revisar otra vez este tema y prepararse para la clase dentro de 8 días donde vamos a sacar la nota. Vamos a ver, por ejemplo, este tema. Dice, este es un árbol de problemas. O sea, mire que son dos. Una cosa es el árbol de problemas y otra cosa es el árbol de objetivos. Primero se hace el de problemas para poder producir el de objetivos. Y primero se hace el problema central. Usted primero hace el tronco. Es que esto es también metafórico. ¿Por qué? Porque cuando usted ve un árbol, ¿qué es lo primero que ve del árbol? Los frutos, o secos, o podridos, o buenos. O sea, usted ve las consecuencias negativas y los efectos negativos, o ve los efectos positivos. Entonces uno lo que ve del árbol son la parte frondosa, visible, donde los nidos, donde los pajaritos hacen nido, donde todos los insectos comen, o la parte enferma, donde el árbol está seco, no da hojas, no da fruto, no hay nidos, no hay nada, no vive nadie ahí, ni insectos hay. Está el tronco, que es el principal. ¿Y qué es lo que no ve uno de un árbol? Las raíces. Las raíces de un árbol no se ven. Se dice desde los que estudian forestal que la raíz de un árbol puede ser hasta el doble del tamaño del tronco y del follaje que uno ve por fuera. Nosotros no vemos las raíces, pero las raíces son hasta del doble de lo que se ve exteriormente en la superficie terrestre. ¿Cuál es la tarea del investigador? Desentrañar lo que no se ve. Las raíces de los problemas, el origen y las causas de las dificultades y de los problemas de las sociedades, de las personas y de las empresas, etcétera. Entonces, por eso la técnica de marco lógico es metafórica, porque estamos hablando de que tenemos que pensar, y yo les decía ahora, cuando buscamos las causas y buscamos las consecuencias de un problema, estamos haciendo ciencia. ¿Por qué? Porque es que eso no es fácil. Vaya, piense pues en las causas de un problema y trate de no confundirlas con los efectos. Y priorícelas en cuáles son las que están más
próximas al problema y cuáles son subcausas que no están tan ligadas al tronco. Entonces toca sentarse a hacer un ejercicio de pensamiento, de búsqueda, no toca ir a leer autores, no toca ir a leer bibliografías, que no, toca es ir a pensar, a observar qué es esa cualidad básica inicial de todo investigador, la principal, mirar la realidad empírica y cuáles son los problemas que lo afectan. Entonces, vamos a ver ese, dice, inexistencia de una red LAN que permita un mejor acceso a los servicios informáticos de la sala de sistemas del Colegio Montañita en el departamento Risaralda en el año 2015. Causas: ausencia de diagnósticos de los equipos, la distribución espacial y la canalización de cables de energía y datos de la sala de sistemas del Colegio Montañita y una ausencia de diagnósticos. Segunda causa, la inexistencia del diseño de la red que permita un mejor acceso a los servicios informáticos y vuelve y se repite, la temporalidad y la espacialidad. Tercera causa, desconocimiento técnico para la implementación física y lógica de la red. Entonces, está en verde, ausencia, inexistencia, desconocimiento, como indicadores negativos con los que empieza el planteamiento de la causa y se convierte en árbol de objetivos. ¿Cuál era el problema? La inexistencia de una red. El objetivo general es implementar una red que permita un mejor acceso a los servicios informáticos. La primera causa era la ausencia de diagnósticos, entonces ese es el primer objetivo. Diagnosticar, y se repite el tema, las expectativas de los equipos, la distribución espacial, la canalización de cables de energía y datos de la sala de sistemas. Inexistencia del diseño de una red, diseñar la estructura o topología de capas 1, 2 y 3 del módulo UCE, la red. Desconocimiento técnico, documentar la implementación física y lógica de la red, la parte técnica. Entonces miren que esto es lo que se pasa allá al documento final de Word para usted formular y diseñar su trabajo de investigación y finalmente gestionarlo o ejecutarlo. Pero primero toca hacer el planteamiento del objetivo, el planteamiento del problema, la pregunta, para ustedes pues sí hacer el trabajo de campo. Primero ahí toca formular, diseñar y gestionar qué era el tema de la clase de hoy. Entonces hoy les hice como una abrebocas del tema de hace 8 días, que el tema de hace 8 días es enfoques metodológicos de la investigación ligado a los momentos metodológicos. O sea, no nos podemos olvidar que hay unos momentos metodológicos para poder entender que nosotros aquí no vamos a gestionar, no vamos a hacer investigación. Vamos a formular. ¿Cómo se formula? Con el árbol. Con el árbol formulamos el objetivo general, con el árbol formulamos la pregunta, los objetivos específicos, el planteamiento del problema, todo sale del árbol. Todo sale del árbol, por eso la importancia de la clase de los árboles, porque si no el trabajo final le va a quedar mal. Entonces miren, aquí en el tablero vamos a ver, dice, orden de la sesión llamado asistencia del ODIN. Varios estudiantes entraron posterior a yo haber cerrado el ODIN, yo lo cierro porque me ralentiza la comunicación. Entonces me hablan por WhatsApp y me dicen, profe, por favor quíteme la falla. Y entonces yo lo hago, pero les voy a pedir un favor, no me hablen individualmente en el WhatsApp, porque entonces les tengo que responder individualmente a todos y tengo 40, 30 estudiantes por cada grupo y tengo grupo cada semana. Entonces, si todos los estudiantes me hablan individualmente, no tengo tiempo de responderles satisfactoriamente como ustedes esperan que yo les responda y como yo quisiera. Entonces, es mejor que sean los grupos. En el grupo, con uno que me pregunte, yo le respondo a esa persona y quizá le respondo a varios que tienen la misma duda. Entonces, hagámoslo por los grupos, para eso son los grupos. Profe, quíteme la falla. Ah, sí, profe, a mí también. Y ahí en el grupo
todo lo del grupo, las fallas, todo se habla por ahí. Les pido encarecidamente ese favor, porque vea, yo, por ejemplo, antes de empezar clase, lo que hago es apagar el WhatsApp, porque si no, no me voy a concentrar en la clase. ¿Cómo quedo yo aquí? Digo, muchachos, esperen que me escribió fulano, que no puede, espere, que no puede venir, ¿no? Y todos me escriben a la hora del inicio de la clase. No, yo tengo que respetar el horario de la clase y ustedes deben ponerse en el lugar mío y entender eso. En este momento el profesor está empezando clase, están listando la plataforma, abriendo las listas. En este momento el profesor no está para WhatsApp. O sea, pónganse en ese lugar, porque si no va a ser muy difícil, muchachos. En el tablero queda todo. En el tablero todo queda lo de hoy. Hoy, ¿qué fue? Momentos metodológicos, formulación, diseño y gestión. Queda el aplicativo. Este ya debería descargarlo y tenerlo en su computador y empezar allí a mirarlo al menos a mirarlo. Descárguese este listado de conectores que le va a servir para realizar el aplicativo, porque ahí le va a tocar redactar y yo le estoy dando la herramienta para que lo haga. Estos son unos 2 mapas conceptuales sobre el árbol. Les invito a que lo revisen, que habla de las raíces y de las cualidades y características de los árboles. Dentro de 8 días vamos a revisarlos, dentro de 8 días vamos a ver la vista del aplicativo, otra vez vamos a repasar el punto 1, 2 y 3 y vamos a ver el tema de árboles, de problemas y objetivos, pero ya con el énfasis de hacerlo en taller. O sea, yo ya lo llamo a usted, lo llamo a lista o voluntariamente y nos ponemos cada uno y con el que yo esté trabajando a realizar en la clase el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Lo vamos a hacer dentro de 8 días en clase. Sí, o sea, dentro de 8 días la clase no va a ser teórica, sino que va a ser práctica y usted va a tener que estar muy atento porque en cualquier momento yo lo llamo y lo pongo a proyectar el trabajo. De modo que dentro de 8 días lo realizamos y hablamos del tiempo que les quede para poder entregarlo y subirlo como final a la plataforma, que saben que corresponde al 25%. Aquí queda todo, queda la información para que con el abrebocas de hoy usted complemente. De todas maneras, dentro de 8 días vamos a volver a explicar este tema de los árboles. Y no siendo entonces, siendo las 8:23, les invito a que se vean este documento. Este documental se demora unos 25 minutos, se llama Los Caminos del Conocimiento. Es para dentro de 8 días, para la 4ª sesión. Este es un video que apoya todo lo que hemos venido hablando. Entonces, por favor, vea que tenemos tareas, tenemos cosas por hacer, pero no son pesadas. Verse este documental, descargar el aplicativo, repasar esto de los árboles, ver la presentación, ver el tema para que se aliste para el taller dentro de 8 días, que es donde vamos a sacar el 25%. Preguntas, comentarios. Profe, entonces para dentro de 8 días tenemos que tener ya el problema o planteado, nada. No es necesario. Váyalo pensando. Bueno, yo trabajo en tal almacén, allá no hay tal cosa, ya no. Yo creo que usted va pensando, pero no es que lo tenga que tener listo, no es que tenga que tener el árbol hecho, no. El árbol lo vamos a hacer dentro de 8 días y muchas veces los temas usted lo va a definir. Dentro de 8 días en clase va a definir el tema. Váyalo pensando. Bueno, yo como que voy a hacer el árbol mío de tal tema, de un tema económico de la ciudad, de un tema de la empresa. Vaya pensando, pero no es que lo tenga que tener listo. Listo, profe, gracias. Preguntas, comentarios. Bueno, entonces creo que el tema fue comprendido. Sí, adelante. Johan. No, profe, no, que no Todo fue claro, para todos fue entendido. Sí, señor. Sí, profe, Sí, muchas señor, gracias. Muy señor. interesante su clase. Me queda mucho por... Bueno, espero que les haya gustado bastante.
y investigar sobre Es muy fácil, vea que la investigación es muy fácil. Ese discurso pesado de que lo epistemológico, que la realidad empírica, que cuantitativo, que cualitativo, eso es un discurso académico que ustedes van dominando a medida que va avanzando la cosa. Pero hacer la investigación es muy fácil porque es hacer gráficos, es pensar, es observar la realidad, es trabajar en equipo, con personas, y de eso queda algo bueno, que es la formación humana, porque nos hacemos investigadores no para tener las sombreras más grandes. Y es que yo soy investigador, no, es para ser mejores, para aprender a encontrar las soluciones a los problemas, porque sí tenemos muchos problemas en la vida humana y el profesional se hace buen profesional en la medida en que una empresa vea que es capaz de resolver problemas rápidos y ahí en el momento. La investigación es parte de un entrenamiento mental también para eso, para aprender a resolver problemas, aprender a plantear objetivos, hipótesis de trabajo. Entonces la investigación no es solamente aprender a investigar, sino que es aparte de la profesionalización. No siendo entonces más el hecho, muchachos, 8:27, quedamos así. Dentro de 8 días nos vemos y por el WhatsApp todas las dudas y comentarios. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Muy interesante su clase. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, Blanca. Profe, Sí, adelante. sino que lo que pasa es que yo me conecté un poquito tarde. Sí, Johan, yo vi. No sé cuando se llama lista, profe. Yo vi, ya lo voy a quitar la falla. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Tenga buena noche. Buenas noches.